pues agradeciéndoles a todos ustedes su presencia hoy, aquí, su tiempo, bendecidos por el agua, ¿no? La lluvia, bonito, pensamiento bonito para todos. Y pues nada, esto es una fiesta para nosotros, el hecho de que estén aquí, y pues esto hagan de cuenta que es un parrandón del espíritu, ¿cierto? De la alegría, y pues de seguro aquí está Alfredito con su pecho humeante viéndonos, ¿sí? Acá ustedes les nombraron, pues veían que esto estaba promocionado como una conferencia, ¿cierto? Nosotros no somos mucho de la conferencia, sino somos más de la conversada. Yo creo que me entienden muchos acá, que es el tejido de la palabra, el círculo de la palabra. Sí, quisiera que todos estuvieran acá, podemos tener un accidente con el escenario, pero la idea es que sí hagamos este proceso de conversar un poco en torno a lo que se siente, a lo que produce estos colores. Al que por primera vez se encuentra con la obra, ¿qué siente? Al que nuevamente se reencuentra después de la partida del maestro, ¿qué siente volver a verla? ¿Qué siente volver a sentir también la textura de sus lienzos, ¿no? Entonces nada, bienvenidos y nuevamente gracias por venir a la fiesta, realmente, ¿vale? Ahorita más tarde prende. Por ahora empezamos nosotros a calentar motores, ¿vale? Bueno, sí, muy buenas tardes para todos. Pues con el corazón rebosante de alegría por poder tener acá a toda la familia, y sé que pues poco a poco también irán llegando esos otros que queremos tener acá en este espacio. Como lo dice María Fernanda, estamos de fiesta, estamos celebrando, es una celebración a la vida. Pues más en estos tiempos yo creo que todos estamos convocados a festejar la vida y a ser cuidadores de esa vida en la diversidad de territorios que tenemos. Entonces en este espacio la idea es que vamos a conversar, vamos a hacer como varias cosas simultáneas. Una de ellas es, ustedes ya la vivieron, el fondo de la música, agradecerle al grupo Putumayo que nos está, digamos, también invitando a escuchar la obra. Y así inició el taller de hoy. El taller de hoy con los niños y las familias, pues inició con la pregunta: ¿usted qué escucha de la obra? ¿A usted qué le dice la obra? Entonces, pues para que también vayamos teniendo ahí esa pregunta. Y en la medida de la tarde que vamos a estar interactuando tanto aquí en el conversatorio como con la exposición, pues podremos desarrollar un poco más qué nos dice a nosotros la obra. En un segundo momento, pues vamos a compartir unas pequeñas palabras para empezar también a sintonizarnos desde qué punto, tanto para las personas que por primera vez se encuentran con la obra, como para los que nos estamos reencontrando con la misma. Y en un tercer momento, este libro de Alvivero, Angélica, Magia, Mito y Leyenda, va a estar rotando por sus manos. Les vamos a pedir que sean muy amorosos con el texto para que muchas personas lo puedan disfrutar. También para que conozcamos alguna parte, algunos textos, alguna producción de esto que es América, Magia, Mito y Leyenda. Entonces el libro también va a estar por ahí para que luego podamos seguir conversando, solo para provocarnos, ¿no? Para provocar pues ese espíritu y ese aliento de vida en todos nosotros. Entonces me va a permitir leer estas pequeñas palabras para que sigamos con este viaje al cuidado de la vida. Alfredo Vivero: de tus manos surge la verde pradera, el profundo azul del Caribe, el amarillo vibrante del maíz y el sol, que con solo admirar fijamente las siluetas en los lienzos es posible sentir el crepitar del viento sobre los Andes, la suave y entera brisa de la sierra, porque solo es a través de tu sentir, nuestro maestro, como de tu mano aprendimos a creer en la magia y cerrar los ojos y dejarnos llevar por el profundo y significativo olor a piel roja, mientras que sabiamente nos narrabas entre risas las hermosas travesías de tu vida y cómo surgía de la conversa la perfecta imagen de un cacique muisca o la bella tez de una abuela en Vera, el laborioso y perfecto tejido inca. Y así fue como magistralmente nos hiciste aporte de tu mundo, y en torno a ti nos tejemos como familia.
Alfredo logró y aún logra resignificar no solo la belleza de los espíritus más profundos de nuestros pueblos indígenas, sino que aún nos hace interrogar sobre la infinidad de maneras de expresarnos, construyendo a nuestro paso un mundo lleno de paz y armonía, dejando huella no solo en los lienzos, sino en las almas de quienes nos cruzamos en su camino y nos quedamos para siempre. Somos entonces hermanos hoy, y tal como una familia, seguimos creciendo en torno a tu legado. Un legado que no solo se centra en el trabajo plástico, desde la pintura y la escultura, sino que también debemos reconocer su amplio aporte en el campo académico, ya que evidentemente en sus obras la expresión de las diferentes concepciones de los mundos amerindios están. Conceptos como la interculturalidad, la pluriculturalidad, la multiculturalidad, se hacen necesarios para hablar de los lienzos. De igual manera, se teje magistralmente con conceptos mucho más profundos y sagrados, como la espiritualidad y las leyes de origen indígena en su mayoría. A su vez, se hace necesario reconocer que el maestro hace vivo el concepto biocultural. Allí es donde posiblemente ancla la mayor parte de su obra, ya que como muchas veces él lo expresaba, la humanidad y su entorno son uno solo, se encuentran en contacto constante y uno es extensión necesaria del otro, y a esa conciencia es lo que se apela profundamente como la América profunda, como América, magia, mito y leyenda, a volver a ser con la tierra, con el agua, con el viento, con el fuego. Por eso hoy fue el tiempo de volver a encontrarnos en torno a su obra, que con orgullo profundo retoma un nuevo rumbo de la mano de su hijo, Alejandro, su esposa, y todos nosotros, como amorosamente él mismo nos llamaba, sus hermanas. Por este motivo tan especial, y pues sé que muchos otros también llegarán, nos llena a todos hoy el alma de especial alegría, reafirmarles que Alvivero vive y que su legado está presente en cada uno de nosotros. Seguramente Alfredito, como amorosamente lo llamábamos, está presente como espíritu mayor, acompañándonos paso a paso, llenándonos de amor y paz, día a día, con su agradable sonrisa y su cigarro, quien nos enseñó a soñar y a volver a creer en la humanidad del otro, de darle valor a lo que realmente lo merece, al correr del agua limpia de una quebrada, al bello canto de un ave o al aleteo eterno del colibrí. Bueno, pues esto es algo que surge también de gracias Marci, de otra pasión del maestro, que era la escritura, ¿no? En este libro fue una de sus orgullos también, ¿cierto? Parte de una gran vida de trabajo artístico del maestro, que no solo es lo plástico, sino también lo escritural, ¿no? El maestro también era un poeta infinito, el que en algún momento tuvo la posibilidad de conversar con él, de compartir en su taller. Ahí van a encontrar los que no conocen un poco de la obra, unos al lado de algunas pinturas, de algunas muestras, van a encontrar unos textos. Todos estos textos son originales del maestro. Bueno, pero primero que todo quiero que me cuenten un poco cómo se sienten hoy, qué los trajo, qué los llamó, porque están hoy aquí, no en otro lugar. ¿Qué les llamó la atención? ¿Cierto? ¿O qué los llamó a estar acá? Vamos a correr el micrófono para que nos escuchemos. Entonces, ¿quién nos quiere compartir por qué vinieron el día de hoy acá a este lugar? Porque estamos hoy compartiendo. Está el micrófono abierto. ¿No sean tímidos? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy emocionante estar acá. Este era un sueño que teníamos desde el momento en que el maestro se fue a las estrellas, de poder tener de nuevo una exposición, de poder compartir con los amigos, de poder que las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer su obra, de conocerlo a él, que a través de los que tuvimos el honor de estar, de compartir, pudiéramos expresar
este momento de encuentro con la familia que son ustedes, que hoy están acá y que pues han sentido el llamado de acompañarnos y de celebrar la vida. Yo tuve oportunidad de conocer al maestro en Popayán, en medio de un encuentro de etnobiología, un encuentro al que no quería ir, pero la vida es maravillosa y me hizo ir. Y realmente cuando yo vi de qué se trataba el encuentro y quién iba a estar, el maestro estaba presente. Desde el momento en que yo vi por primera vez el video y vi sus obras por internet la primera vez, yo dije, quiero ir a conocer al maestro, y me acerqué, así muy atrevida, a felicitarlo por su trabajo, por esa, digamos, denuncia que hace de todas las situaciones que pasan con nuestros hermanos indígenas, la necesidad de visibilizar las sabidurías propias, que hizo que yo me acercara a felicitarlo, y empezamos una amistad que me ha dado muchos regalos. El principal regalo es Marcela y toda la familia del maestro Vivero, que de alguna manera se empezaron a tejer unos mundos inimaginables, portales infinitos que uno no se esperaba. Entonces eso me trajo a mí aquí a celebrar la vida y además a reconocer a un ser humano que me enseñó la humildad, que me enseñó la disciplina, porque Alfredito era una persona muy disciplinada. Él se levantaba a pintar a las 7 de la mañana, llegaba a su taller, podía estar hasta las 6 de la tarde, incluso más tarde. Y una persona que pues los que tuvimos oportunidad de conocer, con muy buen humor, muy alegre, muy crítica frente a las situaciones que pasaban, pero que además intentaba a través de sus pinturas mostrarnos una Colombia que existe, una Colombia que hemos desconocido, una Colombia que ha invisibilizado a nuestros hermanos y hermanas, a los grupos indígenas que habitan en nuestro territorio, que muchos, porque vivimos en el centro y no en las periferias, desconocemos. Entonces, pues hoy estamos de fiesta, realmente nos hemos soñado este momento, este encuentro, esta posibilidad de que 30 años después esté el maestro nuevamente presente con nosotros, con su familia, con los amigos, celebrando la vida y celebrando la posibilidad de juntarnos, de encontrarnos, de movernos también, porque la invitación de él siempre era: hay cosas que tenemos que transformar en nuestro ser, y esa es la invitación. Habrá cosas en las que tenemos que mantenernos, pero hay otras en las que tenemos que irnos transformando. Yo decía en un programa que hicimos hace unos días con la profesora Marcela y con Mafe también y con Edward, en la Universidad Pedagógica Nacional, que lo único permanente para Alfredito era el cambio. Entonces la invitación es a empezar a mirarnos desde adentro, para empezar a transformar las relaciones, para empezar a construir nuevos caminos, porque eso fue lo que él hizo, mostrarnos caminos para sensibilizarnos y construir una Colombia distinta. Gracias. Bueno, voy a hacer un apunte acá que de pronto muchos de ustedes no entienden por qué hablamos que después de 30 años, ¿cierto? Bueno, hace 30 años, exactamente en la Galería Santa Fe, se hace la primera exposición del maestro, de sus obras. Fueron un aproximado de 40 obras. Esa fue la primera vez que él lo hizo acá precisamente, cuando pues no era planetario, sino que estaba unido a la Galería Santa Fe. Y hoy, 30 años después, no tenemos las mismas 40, pero sí podemos decir que trajimos recogimos una selección de los cambios precisamente a los que tú te refieres, no solo en la técnica, sino en el conjunto ya más profundo del concepto de lo que encontramos en cada obra. Por eso es tan importante y tan curioso que después de que el maestro parte, intentamos por muchas maneras de poder realizar un homenaje, pero de alguna manera, o porque así lo quería él mismo, no pudimos hacerlo muy rápido, ¿no? Entonces esperamos hacerlo al año, no pudimos, después buscamos por otro lado, tampoco, pero finalmente en el marco de los 50 años del planetario, curiosamente, se da la posibilidad de volver, ¿cierto? De que el maestro regrese, ¿cierto? No como su última exposición, no, sino después de su partida como la primera, ¿sí? Que tenemos como tarea la nueva generación, ¿cierto?
Entonces, por eso la profe se refiere a los 30 años, ¿no? Ahora, otro aspecto importante y otra cosa curiosa la que me nombra la profe es el taller, ¿cierto? Algunos de ustedes estuvo en el taller del maestro, los que están aquí, ¿sí? ¿Qué significa el taller? Todos los que estuvieron en el taller, cuando yo hago esta pregunta, saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Qué era el taller? ¿Qué significaba no solo para él, sino qué significa para nosotros ese espacio? A ese espacio yo le llamo el prisma. ¿Ustedes se han visto, niños, han visto un prisma? ¿Cómo es? ¿Cierto? ¿No se alcanzan aquí a ver un poquito mi manilla? ¿Cierto? La luz da aquí, pero la expande, ¿cierto? La lleva a otros espacios y alumbra hasta el rinconcito más oscurito que hay. Eso era el taller, eso significa Alfredo para cada uno de nosotros. Por más que no llegáramos a acuerdos, había un camino de luz. De esos caminos surjo yo. ¿Sí? Soy una de las más pequeñas que él deja, ¿cierto? Más que manejar la técnica, él lo que me dijo es: aprende a hablar, ¿cierto? Aprende a conversar, porque la obra no es solo la pintura, también hay que enamorar, también hay que narrarla. Entonces, sí, él tenía sus estudiantes, claro, de pintura, pero él me entrenó para enamorar a través de la narrativa, para poder conversar con los otros mundos. Todos los conceptos que ustedes van a ver acá en los cuadros, ¿cierto? Todas estas imágenes, niños, jóvenes, disculpe el tema de los conceptos, ¿no? Lo que van a ver es acá un conjunto, ¿cierto?, de símbolos que unifican, ¿cierto? Siempre hablamos de que el pueblo inca está lejos del muisca, que el muisca está lejos, ¿sí? Pero decía él en algún momento, hay cosas que los unifican más que lo que los separa. Una de esas es el sol, y que lo van a ver recurrentemente transformado en el jaguar o en el puma. ¿Listo? Entonces, para estar pendientes cuando empecemos a ver, ahorita el recorrido empezamos a ver como esos símbolos, ¿no? ¿Me querías decir algo del taller? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, pues el conocer el taller en verdad pues para nosotros fue también un privilegio, y yo creo que, no sé, pues para mí el haberme sentado ahí con él y el también que nos compartiera palabras, historias, una importante, yo creo que es lo que para mí, digamos, que puede significar el taller y la vida del maestro Olvidero, es precisamente como lo refleja el nombre de una obra, y es la profecía de los encuentros. Es como esos encuentros que ya están dados pero que no han pasado, ¿sí? Entonces siempre he pensado que el maestro Olvidero nos ha reunido y nos ha puesto en un encuentro mucho antes de que nosotros lo pensáramos y digamos que lo imagináramos, ¿sí? Entonces esa invitación, yo creo, de la vida del maestro Olvidero siempre ha sido, a mi parecer, eso: encontrar los mundos. Precisamente como lo explicaban ahorita, muchas obras se refleja ese encuentro de los mundos tan necesario en este momento en el que estamos tan separados, tan individualizados, sí, tan separados y fragmentados. Creo que esa es una parte importante que tenemos que rendirle como mucho pensamiento, mucho corazón, es a reunirnos, a encontrarnos y a seguir encontrándonos con personas y con, digamos, vidas y existencias que no pensáramos y que no nos imaginamos en este momento que nos podemos encontrar, pero que están ahí. Y están ahí siempre. Cuando pues yo también lo conocí en Popayán, cuando vi el nombre me pareció muy curioso y muy digamos que me situó y me llevó el nombre a un semillero. Sí, nosotros fuimos con el semillero de investigación y una vez como que esas palabras las deja suelta, pero al ver el nombre Albivero, siempre pensé pues en unas semillitas que van creciendo, ¿sí? Como en un vivero, como
en un lugar donde crecen seres principales y primordiales de este mundo. Entonces me pareció también como ese nombre de Alvidero siempre me marcó muchísimo también por eso, porque somos semillas que nos estamos encontrando y dispersando en el mundo, precisamente para dialogar y conversarnos, cuidar la vida. Es lo que yo creo que me marcó mucho esa visita en el taller. Y otra fue también las historias y la disciplina, como lo nombraba la profe Marcela, la disciplina no solo en la técnica, sino también en la vida como tal. Entonces la disciplina de estudiar las historias, por ejemplo, de hablar con las personas para poder hacer una obra, así no es solo pintar y estar ahí al frente nomás, sino también investigar, leer, hablar. Entonces todo alrededor de la obra me parece también muy interesante, como de lo que me marcó. Hola a todos. Yo pues tuve la oportunidad de conocer al maestro, trabajar de la mano de él durante 8 años en la parte gráfica. Algo que me ayudó muchísimo de conocer sus talleres, su taller físico, tuvo la oportunidad de conocer 2 talleres físicos. Era como mi polvo a tierra. Creo que para muchos de nosotros el tema de la ciudad, llegar allá y de alguna manera como descargar todo ese estrés, toda esa angustia diaria, todas esas cosas que nos amarran día a día, y llegar como a ese espacio flotante dentro de esa ciudad que a veces nos perturba y nos cansa un poco. Bueno, era mi catalizador, ver a Alfredo, y desde el primer día que me lo presentaron hasta el último me recibió con una sonrisa y un abrazo. Ya con eso mis niveles de lo que yo tuviera en ese instante bajaban y me tranquilizaba, me invitaba a sentar. Siempre era la misma dinámica: tintico, cigarro, nos sentábamos y bueno, creo que a veces se nos olvidaba hasta trabajar, se nos enredaba la palabra y hablamos de muchísimas cosas. En su taller, casi sus 4 paredes, podíamos ver pues su obra pictórica junto con la parte de escultura. Y bueno, pues era el espacio mágico donde podíamos aprender de la obra. Pues yo, como diseñador gráfico, me fascinaba muchísimo, aún me fascina. Tuve el placer de ver la obra desde su concepción, desde sus líneas negras hasta el producto final. Era muy emocionante para mí esa experiencia enriquecedora. Y bueno, Alfredo, una persona que hablaba muy bonito, muy inteligente, muy disciplinado. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y lo que más recuerdo del maestro es su esencia, ¿no? Creo que la pintura es el añadido, ¿cierto? Creo que todo lo que conocemos al maestro no nos referimos primero a nuestra pintura favorita con la que tenemos conexión, sino es el ser humano, ¿no? Alfredito, tan tranquilo a pesar de sus angustias como cada uno de nosotros la tenemos. Entonces eso es lo que más recuerdo, ¿no? Tuve el placer de verlo hasta los últimos días. Y bueno, pues ese es el taller para mí, el Polo a Tierra. Saber que aún está el taller me emociona, y a través de la obra y a través de su esencia, bueno, pues logró crear y dejar una red de amigos con los cuales pues seguimos aprendiendo de la obra, seguimos cuidándola, difundiéndola, respetándola. Y bueno, pues esa fue mi experiencia acerca de lo que es el taller para mí, ¿no? Es como un lugar de sanación, y definitivamente fue el Polo a Tierra, ¿no? Que necesité muchísimas veces. Entonces, bueno, esta es una representación del taller, ¿no? Su obra, ¿no? Entonces,
donde esté la obra está ese taller, ¿no? Está esa tranquilidad y esa conexión que podamos tener con algunas de sus figuras y sus significados que pues, siempre tienen un camino abierto, ¿no? Aparte de la complejidad de sus símbolos, de la semiótica que veremos creo que en un rato con la querida Mafe, es el camino abierto que siempre dejó Alfredo, ¿no? Lo que tú creas y lo que tú sientas, eso es, y es para cada uno de nosotros, es diferente el significado. No hay un camino donde Alfredo te llevaba, sino lo que tú sientas y la conexión, eso es para ti la obra. Entonces, nada, pues, eso era el taller, pues, muchas gracias y disfruten, pues, Gracias, la Eduardo. proyección. Pero nos hace falta también conocer un poco, nosotros somos como los chiquitos, ¿cierto? Pero existe la vieja guardia, ¿cierto? Como todos, hay alguien que nos antecede, ¿cierto? Que tiene más para contar. Supongo que no sea vieja guardia por chivera, ¿no? Amados, conozco al viejo Alfredo. Le decíamos así, ¿no? Teníamos un grupo de montañeros ECA, porque ECA es una palabra sagrada cuando uno va a las montañas y hay demasiadas nubes y uno quiere que salga el sol. Entonces, hacíamos parte de este grupo Montañeros ECA y en el año 80, porque teníamos que conocernos con un grupo de ECA, aparece el viejo Alfredo. Pasan los años y esa amistad tan entrañable, él todavía no era alfibero, no era. Yo resido en San Agustín, entonces en San Agustín hay un escritor norteamericano, arqueólogo, etnólogo, y es el único colombiano que yo conozco que tuvo la paciencia de dibujar una a una todas las estatuas de San Agustín, 450. No contento con eso, supo que en Alemania, en el Museo de Berlín, un etnólogo de hace 100 años que estuvo en San Agustín se llevó 21 estatuas. Entonces, David Telema, que se llama este amigo, fue, la desempolvó, la dibujó. Entonces, en alguna oportunidad nos encontramos con el viejo Alfredo. Yo quería contactarlo con David. Alfredo vivía en Ciudad Jardín, entonces fuimos y le comenté a Alvivero quién era David, y se emocionó tanto Alfredo que en esos días ya tenía un grupo de música llamado Aires, y Alfredo había hecho unos hermosos ponchos de colores y le regaló uno a David Dellenberg. Pasa el tiempo y hace más o menos 5 años David estuvo en Europa, en diferentes lugares, vino a San Agustín y nos encontramos en el taller de Alfredo. Entonces le dije yo a David, David, cuéntenos qué pasó con el poncho, se llama La historia del poncho. Entonces dice David que él como corredor de mundo, sobre todo amante de la arqueología, había recopilado cualquier cantidad de cosas bellas, de texturas, de dibujos, de tapices hechos por las culturas indígenas, dice, y tenía un baúl lleno con mis tesoros. Yo tener mis tesoros, dice David. Entonces, en alguna oportunidad tenía que hacer un viaje muy largo, dejé todos mis tesoros en el baúl, en Oregón, en Estados Unidos. Y cuando regresé, abrí el baúl de mis tesoros y ahí también estaba el poncho. Pero todos mis tesoros, polvo, solo polvo. Polilla, comerse mis tesoros. Saqué polvo y en el fondo, el poncho. Entonces dice Alfredo, polilla que se coma mis óleos, polilla que se muera. Gracias.
gracias. Y así son muchas historias que podemos encontrar en torno a la vida de Alfredito, ¿cierto? Pero ahora vamos a ponernos un poco aburridos, ¿cierto? Vamos a hablar también de lo que logra hacer Alfredito para que sea reconocido como maestro. En Colombia comúnmente, en los países latinoamericanos, para ser maestro hay que hacer una maestría. Resulta uno siendo un mocoso maestro. Entre eso yo, ¿no? Tengo un posgrado, pero soy magíster, pero no soy maestro. Algo que aprendimos del maestro es que para ser maestro hay que tener una vida encima. Hay que haber sido diestro en un arte. Y sobre todo, haber hecho algo por los otros. Y uno siempre le dicen como la respuesta de Reina: yo quiero hacer algo por la humanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces de hacer algo por la humanidad? ¿Cuántos de nosotros hemos aportado realmente al otro, cierto? Es cuando tiene un hijo, ya le aporté al mundo. Alfredito tuvo muchos hijos, muchos. ¿Sí? Como había papá, también está acá la mamá. Nosotros somos los hijos bobos, una cantidad de bobos enamorados de la vida. ¿Sí? Y el maestro fue maestro no por tener un título, ¿no? El maestro Alfredo, su profesión es la arquitectura. Él fue profesor durante varios años. Pero en algún momento dijo: no quiero ser yo, quiero pintar. ¿Sí? Y a veces a uno le pasa eso, ¿no? Quiero hacer realmente lo que a mí me gusta. ¿Cuántos hemos podido hacerlo, cierto? Es difícil a veces uno decir: dejo esto y me voy a hacer lo mío, a vivir de lo mío y sobre todo a vivir en paz conmigo mismo. Y eso fue lo que empezó a hacer Alfredo Vivero en su taller, ¿cierto? A pintar. Sus inicios en la pintura no son estos. Ojo, ¿cierto? No es esto. Alfredo empieza precisamente a pensar un poco en el origen del hombre, ¿cierto? Entonces hablamos un poco de Grecia, de Roma, de esos nacimientos de la humanidad en términos filosóficos y también pues biológicos. Ya con el pasar del tiempo, él empieza a construir su pintura, a hacerla desde algunos pueblos indígenas en específico. Entonces hablemos de los arhuacos, hablemos de los cogis, pero cuando empieza el taller a hacer ese prisma, empieza a llegar la gente también. Era algo que atraía. Entonces también llegaba el mayor de la sierra, también llegaba el embera, también llegaba el cogi, y él decía, empezamos a tener como un choque ahí, ¿no? En ningún momento el maestro quería representar una cultura en específico, no, de ninguna manera. Pero empiezan a haber conflictos a nivel tradicional también, ¿cierto? Porque es muy difícil, ¿cierto? Y un poco ambicioso decir que en una pintura podemos representar la ley de origen de un pueblo, cuando la ley de origen, o niños que me están escuchando, que ley de origen de donde nace, ¿cierto? Un pueblo, una historia, es el inicio de un cuento, es el inicio de una leyenda. Para los académicos, ¿sí? Es la raíz epistemológica, biológica y demás del nacimiento de un pueblo. Después de eso, pues claro, dice Alfredo, y después de investigar, ¿no? Él se sentó 4 años a investigar, o yo creo que más, sobre la meringue. No solo se ubica en la parte sur del continente americano, sino también empieza desde la punta norte del continente norteamericano. Entonces podemos encontrar obras también de los piel roja, los mapuches y demás. Y él en algún momento empieza a encontrar que en vez de estar fracturando, ¿sí? Distanciando los pueblos, encontremos y logremos ubicar lo que los une, los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que vemos
arriba allá en el cielo. ¿Cuáles son? Niños. Sol, luna, estrella. Otra amiga, entrañable. ¿Qué significa el sol, el puma, el jaguar? ¿Qué se veía ahí? ¿Qué veías tú? Siempre veía la fuerza en el jaguar, la resistencia, la resiliencia y el amor por la tierra, ¿sabes? Como el protector. Sí. El sol, ¿cierto? Todas las tonalidades amarillas, todo lo que vemos acá, aparte de la técnica que él maneja, que es técnica, niño, ¿cierto? ¿Cómo pintaba él, cierto? Pinta diferente, ¿cierto? A lo que nosotros vemos. Y si ustedes se acercan ahorita, nos vamos a acercar, vamos a ver cómo hay, como si fuera un rasguño, ¿cierto? Que si cogiéramos un poquito de tierra y la pusiéramos, ¿cierto? Se ve como algo diferente, como un relieve. Lo que hace el maestro también en su técnica ya más plástica es dividir la paleta. Él tenía una paleta de colores, donde pensaba los colores fríos. ¿Cuáles son los colores fríos? Grises, violetas, ¿cierto? Después los iba cromatizando, pasando por los cálidos hasta los más fuertes, ¿cierto? Hasta el original. ¿El originario qué es? El amarillo. ¿Cuáles son los colores originarios o primarios? Amarillo, azul y rojo. De estos surgen los fríos y los cálidos, que vienen acompañados por unos neutrales como los terracotas. Alfredo, con la experiencia profesional de la arquitectura, empieza a hacer bocetos. Bocetear, niños, es empezar primero a hacer el dibujo. Uno cuando va a colorear tiene un dibujo, ¿cierto? Sin nada, solo ahí las líneas negras que hacen una forma. El borrador. Eso es lo que él empezaba a hacer, a bocetear con carboncillo, como un negativo. Ese negativo se veía plano, ¿no? Pero él empieza a utilizar de una forma lógica su paleta, colocando en la parte de atrás los colores fríos. ¿Se acuerdan los azules y violetas? ¿Sí los ven? Y logra empezar a hacer unas capas. Él era también un retratista muy ágil. Cuando se hace un retrato, lo que se busca es la profundidad. Si nosotros vemos la profundidad. La profundidad, ¿qué lo da? Las luces, ¿cierto? ¿Cómo se lograba también a través de la aplicación de sombras y el manejo de los fríos y cálidos, hacer profundidad? El trabajo de él aproximado para poder combinar los colores era entre 6 a 8 meses, para saber cómo funcionaban esos colores y que no fueran a tener un golpe, ¿sí?, de pronto en la visión del otro. Y pues lo que logra es colocar por capas. Aparte de eso, utilizaba la espátula, lo que hace que tenga una textura diferente. Ahorita cuando salgamos vamos a ver, ¿cierto? No a tocar. A ver, ¿listo? Y vamos a encontrar esas texturas en un momento más plano y en otro momento mucho más pronunciado. Pero un día llegó algún amigo, de ver algo en cine o tenía unas gafas en tercera dimensión. Todos nos hemos colocado unas gafas en tercera dimensión, si hemos ido a cine, ¿sí o no? Nos ponemos esas gafas. Y llegó alguien y se las puso y se ha dado cuenta que, por Dios, ¿qué me está pasando? No he tomado nada, sucede algo ahí. Oh, Alfredo, su pintura está en tercera dimensión. Alfredo, con la forma de contestar, no friegue, no jodan. ¿Cómo así? Efectivamente, empezó a trabajar el tema de la tridimensionalidad sin darse cuenta. La sorpresa para los que no conocen la obra es que ahorita vamos con unas gafas a ver la profundidad que nos va a dar el cuadro. Es mágico.
¿Es algo extraño? ¿Sí? Es muy difícil de lograr a nivel técnico. No sé si aquí hay algún pintor, algún artista plástico. Ahorita ya por favor, nos instruyes en ese sentido. Esto es puro diálogo de saberes, compañeros. Acá nadie tiene la razón, decía Alfredito, ¿cierto? Acá todos sabemos. Y si lograr eso es bastante complejo a nivel técnico. Pero ahora lograr eso a nivel simbólico, ya vamos para allá. No escuchemos entonces aquí a compañero. Hola, hola. Buenas tardes. Pues bueno, yo hago parte del grupo de pintores alumnos del maestro Alfredo. Pues teníamos un colectivo que se llamaba Taller de Mitos. Estuvimos ahí, pues yo tuve la fortuna de compartir con él ya casi 2 años y medio, 3 años, que estuve compartiendo con el maestro. Y pues digamos que los conceptos técnicos que manejaba el maestro lo llamaba como el agrisamiento. Hablábamos de la técnica del agrisado. A partir de un concepto de veladuras diferentes, ir subiendo la tonalidad de los colores para llegar a esos matices, donde la profundidad a través de los tonos fríos obviamente daban toda la profundidad de la obra, y en el transcurrir de todo este concepto complementario del color llegábamos a los tonos vivos o tonos de luz para llegar a la tridimensionalidad. Suena fácil, pero es absolutamente complicado. Es demasiado complejo. De verdad que haber tenido el privilegio de haber compartido taller con el maestro, pues a mí personalmente, como me decía él a mí, que yo hago una técnica basada en los puntos, pues ya que yo hacía maricaditas. Pero entonces es muy chistoso, así como de pronto ahorita nos compartía el compañero como las anécdotas, porque realmente lo que uno se lleva del taller con el maestro Alfredo Vivero eran las anécdotas. O sea, realmente la excusa era la pintura era una excusa. Para mí, yo lo digo porque digamos que se da la posibilidad de hablar en este momento. Para mí hay un hoy y una hora desde el momento en que yo conozco a Alfredo Vivero. Yo era un pintor común y corriente, un actor, yo soy director de teatro, pero cuando llego acá, da la vuelta y empieza a cambiar los conceptos. Y a los 40 años decido también tomar la decisión de solo dedicarme a pintar, después de haber estado en el taller del maestro. Entonces me dice, tomar esa decisión no es nada fácil. Yo como director escénico decir de ahora en adelante me voy a dedicar a pintar. Entonces es muy bonito llegar a eso. Y cuando yo le decía lo de las maricaditas, entonces un día estaba pintando el maestro una obra y me quedo mirándolo y le digo, oiga maestro, esos puntos se me hacen conocidos. Me dice, es que vean, uno aprende de todo lado. O sea, era muy bonito ese compartir. Y yo precisamente hoy dije, yo tengo que llevar algo, o sea, hice una obra precisamente que tengo acá en mi mochila aquí detrás de hoy, precisamente pensando en la unión de las dos técnicas, del matérico, del óleo, y los punticas maricaditas, que dicen más, llevadas a un proyecto muy lindo que hicimos de instrumentos musicales. Entonces, muchas gracias. Ah, sí, claro, por acá está. Entonces yo dije, por algo la voy a traer. Este es un proyecto muy lindo que empezamos con el maestro Alfredo. Precisamente yo llevé mi primera sonaja ceremonial a su taller y el maestro me dice ese día, yo le dije, maestro, yo quiero que usted, a mí me gusta, me dijo, no, es que no pueden ser artesanías. O sea, si usted hace artesanías, pues cualquiera hace una artesanía. Que cada instrumento musical sea una obra de arte. Entonces me puso esa pequeña tarea. Y ahorita pues eso para mí fue traerla acá, o el día que yo tuve la fortuna, a nivel de la fortuna y no tan fortuna, que fue muy duro para mí, haber tenido la última clase con el maestro Alfredo. O sea, la última clase que él dictó fue conmigo. Ese momento de 9 de la noche a 10 de la noche en el taller. Y tengo el honor de tener ese último boceto en mi obra de él. Y pues yo digo, o sea, venir acá y contemplar cómo el maestro trascendió a través de su pintura, cómo el maestro trascendió como maestro, pues para mí es un privilegio. Y pues vengo precisamente a este espacio es agradecer a su familia,
a cada una de las personas que tuvimos ese honor de compartir con el maestro Alfredo. Nunca fui capaz de decirle a Alfredo, no era capaz, o sea, siempre fue maestro. Y pues no, agradecido con la vida por estar acá en este espacio, compartir una pequeña muestra, que es una maraca, es una sonaja ceremonial en técnica es un totumo, obviamente, con incrustaciones de piedras semipreciosas y con la técnica de puntografía o maricaditas y con la técnica del agrisamiento y del matérico sobre un bejuco de yagé. Entonces, muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, pues Alfredito estaba lleno de sorpresas, ¿cierto? No era solo el taller, no se imaginen ustedes el intelectual pintando, no. Yo pues llegué terminando, o bueno, uno dice terminando casi la adolescencia, entonces yo me creía grande, tenía aproximadamente 18, 19 años. Yo crecí en el territorio muisca en Bosa, y en ese momento uno cree que es Superman, disculpen los que tienen 18 y 19 años, ¿cierto? Uno quiere comerse el mundo y cree que las sabe todas. Con los pueblos indígenas a uno le enseña desde muy jovencito que tiene que hacer caso, tiene que ser obediente, tiene que escuchar al mayor. Y pues allá fue donde aprendí a que escucha, a las buenas o la vida le enseña a escuchar a las malas. En ese momento pues por cosas de la vida los compañeros muiscas, los hermanos muiscas me llevaron al taller y ahí me quedé, y ahí no he salido, no me han podido sacar Luz Estela y no me podrán sacar nunca, ¿cierto? Entonces crecí, yo tenía pues mi papá, mi mamá y otros 2 papás tuve después, aquí está mi mamá, ¿sí? Y Alfredito pues él me andó duro, ¿cierto? Y me dice, y lo que más aprendí de Alfredito es a la disciplina, ¿sí? Al respeto por el saber del otro, al aprender a escuchar y a tejer lo que uno escucha. Cualquier palabra que sale es algo que construye, y también lo que sale tiene que construir y no dañar. Y en medio de todo eso nos decía, a él le gustaba mucho que decían algo los muiscas, que era, o no sé si son los muiscas, o lo he escuchado en varias comunidades, que es el pensar bonito, hablar bonito, tejer bonito. Les voy a presentar aquí uno de sus últimos bocetos que lamentablemente Alfredito no pudo terminar. Les presento a una de mis hermanas mejores amigas, familia, Doris Serena Jacanami Joy. También llegamos como a esa edad, ¿no, Doris? Llegamos a esa edad, ¿sí? Por más que crecíamos en medio de la comunidad, en medio de la montaña, del río, ¿cierto? Del humedal, uno seguía siendo el Superman y la Mujer Maravilla en términos occidentales. Pero siempre uno tiene que tener un mayor que lo siente, ¿cierto? Que le hable, que lo guíe. Y ese era Alfredito para muchos de nosotros. Ahí pasamos anécdotas de amores, desengaños, ¿cierto? Uno allá de jovencito sentado llegaban a buscar a los chicos y Alfredito, no molesten, ¿cierto? No se haga rionda, ¿cierto? No moleste a esos muchachos, si quiera la verdad, si no lo quiera, no los joda. Y de ahí pues no ha llegado mi esposo y mi bebé. En medio de todos esos aprendizajes pues encontré pues a mi esposo y a mi bebé, ¿cierto? Uno de los primeros nietos que tiene Alfredo Vivero es mi bebé. Nace en medio de la música de Putumayo, en medio de los pueblos indígenas, en medio de las pinturas. Ahí nace mi bebé Luciana. Y pues bueno, le doy paso a Doris. Yo creo que hemos hablado mucho desde lo occidental, ¿cierto? De lo que es la técnica, de lo que es la interculturalidad, pero también la magia y el mito que tienen las obras del maestro también son reconocidas y compartidas por los pueblos indígenas, ¿cierto? Les voy a presentar, entonces ahora los dejo con ella.
que nos va a conversar un poco sobre lo que es realmente lo que hay allá. No solo esas imágenes, sino lo que significa cada una. Y Doris fue uno de los últimos bocetos que el maestro empezó a hacer porque le parecía bellísima. Es bellísima, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Y pues hay veces en que él decía que había que buscar unas particularidades morfológicas que representaran a la mayoría de los pueblos. Y decía que Doris reunía muchas de ellas, pero aparte de eso, Doris la reconocemos como una princesa en medio de los pueblos, ya que es hija de un médico tradicional, de un taita, de una mujer poderosa, líder, ¿cierto? Que no solo representa el tema del género dentro de los pueblos indígenas, sino que es lideresa total, es madre, es abuela y sobre todo es tejedora de educación, la mamá de Doris. ¿Vale? Primero los mayores. Tukuykuna, allí Kaipe Tukuykuna Kanchi, Remanakungapa. Creo que me escucharon y me pusieron atención y me entendieron. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Roselena Jacaramijoy. Soy del pueblo indígena Inga. Porque no me han visto. Soy del pueblo indígena Inga. Bisnieta, tataranieta, nieta de tejedoras. Me hice poner nerviosa, ¿sí? Eso hacía plurimetría en la cruz. Decimos los videos, también lloramos. No, se me viene al pensamiento cuando nombro a mi madre. Soy hija mayor de... Bueno, precisamente este año, mi abuela, la mamá de mi mamá, falleció. Que todavía están todos. Pero también pienso que el hecho de recordarlas nos ha permitido a todos los pueblos seguir adelante. Como mi mami decía, nosotros somos de una familia de tejedores, somos de familia de médicos tradicionales también. Este año también falleció mi abuela, entonces la tristeza es como y me falleció mucho. Pero hablando también del maestro, que como decía Mabel, en su momento de compartir, que yo siento que es un compartir distinto porque yo no soy pintora. Nuestro compartir fue más desde la música y fue más desde lo espiritual, ¿sí? Entonces era hablar con el significado que tiene para nosotros, el significado tan latente que tiene para nosotros, que en sus obras no solamente se retrate una persona, ¿sí?, el indígena que llega, sino lo que hay alrededor de ese indígena. En muchas de sus imágenes, obviamente la naturaleza es su mayor exponente alrededor del indígena, pero están los animales, ¿sí? Si se han dado cuenta, en la mayoría de las obras del maestro vienen animales que son o hacen parte de la comunidad o de la región de donde vienen estas comunidades. Mi apellido, por ejemplo, Jacanamijoy, su significado viene de un lugar donde nacieron o donde habita el Cuzumbe, o el Cuzumbe, o Coatí también lo llaman, ¿sí? Entonces, en las imágenes de cada una de las pinturas del maestro no solamente vemos un indígena, sino una historia alrededor de esto. Cuando empezamos a hablar un poco más acerca de mi comunidad, porque dentro de las imágenes que él tiene, dentro de las pinturas, se retrata más la comunidad, ¿sí?
¿sí? Ya que los muchachos del grupo Putumayo pues son de la comunidad Kamsá. Mi comunidad está muy cercana, estamos a escasos 10 minutos y aún así nosotros no compartimos el idioma, por ejemplo, nuestro idioma es muy distinto. Una parte, sí, tal vez el vestuario, a veces nos confunden, pero el que sabe cómo se viste un inga y un Kamsá ya no reconoce. Este es inga, este es Kamsá, tanto entre las mujeres como entre los hombres. Imagino que Mafe lo mencionó, él empieza como a él le gustó mucho el tema de los mitos y las leyendas en general de las comunidades. Él se evocaba más a los mitos y leyendas de afuera, occidente. Cuando empieza a evocar esos mitos, leyendas, ley de origen de las comunidades de aquí, de su tierra, se empieza a encontrar muchas cosas muy bonitas, ¿sí? Los pueblos indígenas. Y que cada uno de nosotros llevamos una historia totalmente diferente de ley de origen. No es lo mismo la historia que cuenta el Kamsá, que está a 10 minutos de mí, a mí. Imagínense a la Guajira, o la parte de la Orinoquía, u Occidente. Aún hoy, cuando nosotros nos sentamos a hablar, son pequeñas las cosas, pequeñas pero sutiles, las cosas que a nosotros como pueblos nos unen. Y él decía, poder retratar en un cuadro algo que no solamente haga parte de ese pueblo, sino que también lo lleve a unirse con otros. Entonces en muchos de los cuadros también hay aves que tal vez vienen del norte, pero resulta que para nosotros que estamos en el sur, también tienen un significado. También es ver cómo se plasma la música. No vemos instrumentos como tales dentro de los cuadros, pero muchos de ellos llevaban música de nuestros territorios, ¿sí? No solamente los dibujos que él hizo para algunas carátulas de algunos grupos musicales, sino también cómo esta música llenaba cada una de las obras, ¿sí? El sonido de un cascabel. Ver las obras del maestro como indígena es ver el territorio de nosotros. Y el que lo entiende o lo ha recorrido, dice, sí, allá hacen eso, o allá sí se encuentra esa planta. Entonces, lo bonito también es la investigación que hace para poder retratar a una comunidad, ¿sí? Generalmente llega a pasar que a veces nos gusta mucho algo de acá, algo de allá y algo de acá. Y lo plasmamos todo tal vez en un dibujo y cuando nos damos cuenta hay tantas cosas que dice mucho y a la vez no dice nada. Cuando él empieza a hacer una investigación de un pueblo, miren, hay alimentos, hay tocados que son muy tradicionales de algunos pueblos. Aquí en Colombia, lastimosamente en la educación todavía se ve, en los colegios no nos hablan de los pueblos indígenas, y cuando nos hablan de pueblos indígenas todavía hablan como el que habitó, el que estuvo, el que vivió, y generalmente, si se dan cuenta, cuando piden a los niños que vayan para el 12 de octubre vestidos de indígenas, taparrabo y pluma. Y es un disfraz. Entonces, ¿dónde están los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia? Para mí, muchos de los cuadros que hace el maestro Alfredo Vivero revitaliza y visibiliza esas comunidades que no se ven. Desafortunadamente, pues acá en la ciudad existimos más de 20 pueblos indígenas, 14 están organizados y ya nos visibilizamos porque andamos por ahí con el vestido. Y la mayoría nos dice ecuatorianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es conocernos nuestra historia? Conocer parte de la vida de los pueblos indígenas, poder retratarlo y poder visibilizarlo. No saben el poder que significa, pues para nosotros, ¿no? No solamente el hecho de tomar algo que sea importante y plasmarlo, porque yo le decía eso en un momento, cuando él me decía sobre el dibujo. Yo le decía, es que a mí no me gusta porque es solamente, o sea, yo le decía, y me va a dibujar, ¿y para qué me va a dibujar? Yo no conocía muy bien pues sobre su pintura, hasta cuando fui al taller del maestro.
tuve la fortuna de ir con los muchachos, les digo yo, los muchachos del grupo Putumayo, que son amigos también, y ellos también empiezan como, no, es que esto va mucho más allá, que retraten, no la están solamente retratando a ustedes, a su pueblo, mire todo lo que hay. Y entonces él empieza a hablarme de, hay que investigar, yo tengo que leer, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, porque tal vez todos los pueblos indígenas usen plumas, pero no todos usan las mismas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el norte la mayoría de tocados van a ser de plumas de águila, pero en la parte sur, por lo menos en mi pueblo, ya son como de guacamayo, de loro, es muy distinto, ¿sí? Entonces es retratar también la complejidad de una comunidad, de un pueblo. Una cosa que yo le decía y es que, ¿y dónde están las mujeres? Porque en su mayoría también hay hombres. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestras comunidades existe la dualidad, hombre y mujer. Si el uno trabaja, el otro también. Si el uno carga, el otro también. Si el uno hace, el otro también. Y entonces decía, ¿por qué siempre retrata solo a uno? Siempre está solo el hombre, siempre está solo la mujer. Yo veo al padre y lo siento como solito. Y decía, no, porque alrededor está todo lo que lo conforma, la espiritualidad. Para nosotros los animales son muy importantes, porque nosotros decimos que son nuestros cuidadores, son nuestros guías, ¿sí? Cuando una persona se enferma gravemente, generalmente son los medicamentos vienen de alguna parte de un animal. No quiere decir que yo me enferme, voy y mato el venado y le quito la pata, no. ¿Cómo hacían los mayores? Los animalitos tienen, igual que en todo, en la vida, por ejemplo, cuando el lorito cambia de sus plumas, ¿sí? Nosotros los vamos recogiendo. Y a medida que los vamos recogiendo se van guardando, y cuando se guardan al final la mujer le puede hacer el tocado al hombre, ¿sí? Y ahí salen las plumas. Cuando por ejemplo los médicos tradicionales usan sus collares de colmillos, no quiere decir que fui y maté al tigre y le saqué toda la muela mente y me la colgué, ¿no? Al contrario, el significado tan grande que tiene para un taita, un médico tradicional, porque cada colmillo no es comprado. Por ejemplo, mi papá, cada vez que iba a hacer las tomas con todos los taitas, porque ellos también eso hacen a las mujeres que van a quedar, allá esos, todos los taitas se van a tomar lo medio, ¿sí? Y cuando empiezan a ver que el uno empieza a tener como ese poder, como ese poder de curación, el taita como ofrecimiento de ese conocimiento que está teniendo le da su colmillo. Entonces imagínense, y eso no es todo el tiempo cada mes, entonces cada tanto. Entonces mucho tiempo puede durar un taita antes de hacerse un collar, ¿sí? Es algo que se gana. Entonces imagínense que un día mi papá venía viajando, él le gusta viajar mucho, de hecho él casi acá a Bogotá no viene, o sea, es una fortuna que cuando él esté aquí en Bogotá, y él viajaba en su bus siempre. Y un día había puesto las maletas en el bus, se subió y resulta que al otro día cuando llegó a Bogotá esa maleta no apareció por ningún lado. Venían sus cosas. Pues tanta queja que puso ahí en el lugar de los transportes que finalmente le devolvieron la maleta, pero no estaban sus collares. Entonces, para nosotros, el hecho de nuestros accesorios, no, mi papá tenía un nombre distinto para eso. Para nuestros accesorios es de un cuidado bastante grande. Me decían, amigo, ¿y usted por qué carga tanto collar? Y yo le decía, a ver, porque cada uno de estos también se gana. Entonces yo le decía, es que yo no puedo ir a donde lo venden y entonces regálenme este color y al otro día me lo pongo y me lo llevo, me lo cargo, no. Entonces, cada uno de estos collares lo hace alguien para uno.
Este me lo regaló mi papá, me lo dio mi papá. Y este está cortico porque me lo dio mi hermana mayor cuando ella es, en este momento pues es gobernadora, anteriormente fue alcalde mayor, cuando fue alcalde mayor me lo dio. ¿Sí? Entonces son cosas que se van ganando con el esfuerzo. ¿Sí? Y este que me adorna, que no es india propiamente, este es en Vera, me lo regaló una compañera en Vera en el Chocó. Entonces yo le decía, es que yo no me puedo poner algo que sea distinto de mi vestido, pero es que son tantos que yo me y además quedan bonitos. Y yo digo que es una forma de agradecerle también a la compañera el regalo que me dio. Yo he obsequiado también. Entonces ese venir, ese ir, por ejemplo, ese venir y ese ir empieza a compartir también parte de la tradición y de la cultura. Entonces cuando empieza el maestro Alfredo a hablarme de un dibujo, yo decía, listo, hagamos trueque. Este va a ser un intercambio, ¿sí? No solamente, y me decía, es que yo no te voy a pedir que te sientes y estés sentada y yo te voy pintando, ¿sí? Que era lo que a mí me daba risa. Y entonces empezó a mostrarme cada uno de sus cuadros y empecé a sentir la cosa más hermosa, porque lo que yo les decía, no es ver solamente la imagen de una persona, sino es ver alrededor de lo que hay de esa persona. Y enamora tanto que dan ganas de ir allá de dónde lo sacó, dónde se metió para pintar a esa persona. Él decía, hay personajes que no conozco, que tal vez los he dibujado, ¿sí? Pero me dice, usted ya está aquí, usted ya es el personaje, yo no necesito inventar. Pero vean lo que pasa. Y cuando yo le dije a mi compañero, ay, imagínense que cuando estuvimos en la exposición en Corferias, Mafe dice, Doris fue el último boceto, y yo, ay, Mafe, no diga que yo fui el último boceto porque pareciera que por mi culpa. y él me decía eso, sí. Pero yo siento que el maestro, más que eso, también fue una persona muy sencilla, muy dada a hablar, a conversar, ¿cierto? Sentarse, no solamente en el taller. Recuerdo una vez que tenía una exposición y por allá las dos solitas cargando todas las cajones. Pero ahí está el aprender de hacer las cosas, ¿no? De poder compartir con esa persona. Lo que Mafe decía de que también fue padre cuando compartíamos, cuando hablábamos, ¿sí? Era poder alimentarse de otras cosas, de poder conversar no solamente de pintura. A mí me encanta, pero yo creo que a mí me ponen a pintar y la pierdo. Sí, sino de poder hablar de mucho más allá. De los cuadros, lo que más me llamaba la atención era lo que tú decías, ¿no? La tercera dimensión. Yo quedaba embobada con cada cuadro y miraba así. Y decía, ¿y de dónde sacan esas figuras cuando las vean? Tienen unas figuras que son muy sutiles, pero que significan mucho para nosotros, ¿sí? En las figuras de los cuadros Kogi, por ejemplo, hay figuras muy tradicionales. Y cuando lo empecé a ver, y yo decía, si se va a retratar mi comunidad, yo esperaría partes del chumbe, que es el tejido que tengo acá, porque para nosotras esta es nuestra escritura anterior, ¿cierto? Y él se iba alimentando también de eso, de lo que investigaba, pero también de lo que quería plasmar, que fuera tan diciente de una comunidad. No sé cuántos de las comunidades que él retrató han logrado ver lo que él hizo y sentirse realmente identificados con los cuadros, ¿no?